Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden enviar sus comentarios, también sus preguntas a la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestra invitada Mirna Jonis. Mirna es internacionalista, además especializada en temas del Caribe. Así que su presencia es bien importante para hablar sobre esta noticia. Sí, señor. Que tiene mucho interés. La isla del Encanto enfrentado a un dilema muy difícil, ¿no? Anexión, Estado libre asociado o independencia. Ahora, ese dilema, Johnny, tiene demasiado tiempo. Ese es el dilema eterno de Puerto Rico. ¿Qué hace que en este momento hayan votado por la anexión cuando hay grupos tan fuertes, además apoyados internacionalmente, que son nacionalistas, o sea, no son independentistas? Bien, gracias por la invitación. Realmente, como tú lo señalas, los dilemas de Puerto Rico sobre su estatus no son algo reciente. Sin embargo, la figura del referéndum o plebiscito se maneja de distinta manera en Puerto Rico. Este no es el primer plebiscito, es el quinto plebiscito en los últimos 50, 60 años aproximadamente. No, y más recientemente, en los últimos años. Sí, el último fue en el 2012, justo en la administración Obama, y este que se hace arrancando la administración Trump. Y nombro las administraciones porque no es un tema que tenga que ver con una u otra administración, exacto, sino en la relación de Puerto Rico con Estados Unidos. Evidentemente que tiene más de un siglo lo que es la relación de Puerto Rico con Estados Unidos, porque esa relación es parte de la guerra hispanoamericana de finales del siglo XIX. Pero este tema de Puerto Rico viene fundamentalmente desde el año 52. Y en los 5 referéndums, llamémoslo así, el dilema ha estado en cuáles son las opciones que se plantean. Es decir, se plantea una opción de Estado libre asociado, se plantea una opción de anexión, se plantea una opción de independiente, pero en el trayecto han salido otras opciones. Hasta hubo una en la cual se colocaba una columna que decía ninguna de las anteriores y fue la que ganó más del 50%. Así que el tema no ha sido sencillo de resolver, y aunque algunas personas piensen que Puerto Rico tiene el tema resuelto si se anexa a los Estados Unidos, pues no es tan sencillo. Tal como lo señalaba Manuel Felipe, este último referéndum tuvo una participación de menos del 30%, lo cual... 22%. Exactamente, es decir, se prefiere hablar de lo que fue a hablar de una abstención casi del 80%, lo que revela también una falta no solo de legitimidad, sino de los problemas que tiene Puerto Rico con las organizaciones políticas, con el relacionamiento con Estados Unidos y en montar un referéndum que corresponda realmente a la realidad, un referéndum que no sea montado solamente por los dos partidos si es que les interesa ser en un momento más anexionista o les interesa ser más Estado librista, sino que respondiera un poco más a la realidad. Y eso de alguna manera es lo que algunos sectores también tratan de que sea a través de Naciones Unidas, ¿no? Pero ahora el tema, esto por supuesto sale de nuevo, ¿no? Se pone de manifiesto de nuevo, pero el tema de fondo ahora es la quiebra de Puerto Rico. Sí. Claro, el impacto mayor es la quiebra porque evidentemente señalar, como ellos mismos lo hablan, este país, porque uno dice, bueno, si es un Estado libre asociado, como que es este país, pero la cultura puertorriqueño habla de nuestro país, de este país, que es el país Puerto Rico. Está entre mitades. Exacto, que es el país Puerto Rico. Te cuento que la gente piensa que el puertorriqueño no tiene identidad, no tiene apego, no, es todo lo contrario. Como todo, más que como cualquier todos nuestros pueblos. Y cuidado si más que cualquier otro país del Caribe. El asunto es que a veces hay muchas etiquetas que manejamos desde afuera y señalar, bueno, es que el venezolano es tal cosa, también se dice el boricua es tal cosa, porque lo que le gusta es estar en Nueva York, y no, la situación es bien compleja, es decir, hay unos elementos de identidad bien importantes, que no solamente es hablar inglés, porque el español se habla como una lengua oficial también. Indistintamente, inglés, español, perfectamente. Indistintamente. Y todo lo que significa el relacionamiento familiar también es muy distinto, que culturalmente choca en muchas ocasiones con algunos sectores dentro de los Estados Unidos, en el corazón de Estados Unidos, como señalan algunos, de manera que sí hay unos rasgos distintivos que algunos lo señalan como si fuese resistencia cultural, como es el español, relación de familia, las relaciones educativas, etcétera, pero evidentemente que el impacto más fuerte reciente es decir que un país está quebrado, y que un país está quebrado frente a los Estados Unidos. Si fuese... Y sin aparente salida, ¿no? Sin aparente salida, porque el trasfondo se complica más su cuadro de quiebra. El trasfondo en cierta medida está también relacionado con el tema del estatus, porque para declarar en quiebra es porque era la única manera de entrar a negociar
con los bancos, con el sistema judicial de los Estados Unidos, etcétera. Pero detrás de esto, de todas maneras, hay una relación con el estatus, porque significa las condiciones que tiene el gobierno de Puerto Rico para negociar, y no son las más autónomas ni las más soberanas, derivado de la manera en cómo está concebido el Estado Libre Asociado actual. Y la relación que tienen con el Estado Unidos. Exacto, no puede negociar libremente porque todo pasa por el Congreso y por el Ejecutivo de los Estados Unidos. Tiene que pasar por el Congreso, y de hecho tienen una junta interventora que es como que si estuviera la Reserva Federal. La que maneja financieramente la isla. Así es. Digamos, no es que la maneja, es la que va a marcarle todas las pautas y los términos bajo los cuales va a negociar, independientemente de cuál sea la condición de los créditos, que no son de un solo tipo. Es decir, hay créditos que tienen que ver con finanzas, hay créditos que tienen que ver con la infraestructura, hay créditos que tienen que ver con la educación, que lo hemos podido observar también con las huelgas bien lamentables también en la Universidad de Puerto Rico, en la cual han visto reducido sustantivamente todo lo que es su presupuesto y por lo tanto las posibilidades de tener un desarrollo educativo propio, ¿no? Tenemos ahora a Sierra Gómez que dice, ¿cuál es la mejor alternativa que tiene Puerto Rico para convertirse en el Estado 51 de la Unión Americana? Mira, es yo decir, creo ¿a que... qué obligaría eso a Estados Unidos? Y también qué significaría o qué reportaría para los compromisos de Puerto Rico. Sí, ninguna de las opciones, sería mi apreciación, ninguna de las opciones que se plantea, sea anexión, etcétera, resuelve de manera inmediata la crisis que tenemos. No, obviamente. ¿Okay? Y eso supone que entonces el meollo no es la crisis económica y la anexión para resolver la crisis económica. Porque las leyes en los Estados Unidos son igualitas. Si tú debes, tienes que pagar, no se renegocia, ¿verdad? La renegociación simplemente te cierran tu casa, te dejan en la calle y tú verás cómo haces, ¿no? Sí. La noción en Puerto Rico es distinta, pero el estatus no permite que esto se haga. Y debido a eso es que los dos gobernadores, que son de distintos gobiernos, tanto el del año pasado como el actual, han recurrido al Comité de Descolonización de las Naciones Unidas por razones muy distintas, para ver si... de dar un apoyo exactamente, al planteamiento de la independencia. Exactamente, a ver si el tema político puede ser tratado nuevamente allí. ¿Por qué? Porque sea una independencia, que está aparentemente descartada, sea un Estado libre o sea una anexión, cualquiera de ellas significa negociar los términos bajo los cuales se va a relacionar Puerto Rico con Estados Unidos. ¿Qué es lo que no tienen resuelto? ¿Qué es lo que no tienen resuelto? Y eso solamente lo pueden resolver también a través del referéndum. El referéndum es si quieren negociar o no quieren negociar, no decirle cuál es el estatus. Exacto. Tenemos también un mensaje de Jorge Sierra Gómez, dice, Puerto Rico es ejemplo que la economía participa activamente en los procesos de integración o asociación de un Estado. Bueno, sin duda alguna, lo que señalaba ahora la profesora, ¿no? Que hay razones, pero también consecuencias económicas. Eso... Totalmente. Llamémoslo que la crisis económica no es una crisis inventada por la administración Trump o con la administración Obama. Es decir, han habido serios problemas, digamos, de derroche, de desviación de recursos. Es decir, los escándalos que han tenido los gobernadores desde hace 3 periodos han sido significativos, y en la cual habían llamados de alerta a esos gobernadores a que tomaran medidas para que no llegara una crisis como la que llegó en el 2015. Es decir, es imposible que un Estado o Estado libre asociado, su Producto Interno Bruto esté comprometido en más del 90%. Eso no se hace de un día para otro, y menos en un país en donde no ha habido un desastre natural que haya arrasado con la economía, con las carreteras, etcétera. Es decir, eso es un problema acumulado. Ahora, eso produce también una división dentro de la sociedad puertorriqueña. ¿Eso qué ha implicado? La crisis económica no es la que ha generado, ya existe una división, porque la propia división está en cómo se plantea la solución del estatus. Y repito, el estatus no significa que sea independiente o que sea anexionado, es cómo lo vamos a resolver. No son ni un Estado libre asociado, porque no tienen las mayores ventajas de ser un Estado libre asociado pleno, porque, digamos, ellos no pueden votar en las elecciones presidenciales, que es una de las cosas que más se maneja, pero tampoco tienen una libertad en términos de cuáles son los tipos de impuestos, qué es lo que se hace desde la Reserva Federal, cuáles son las directrices educativas se hace desde el gobierno federal, y si fuese Estado libre asociado se supone que tendría grados de autonomía, y eso no ha sido así. Por lo tanto, la propia noción del Estado libre asociado
actual tiene sus cláusulas leoninas, llamémoslo, ¿bien? Y salir de ellas significa estar amarrado al Congreso de los Estados Unidos y a la presidencia. Cosa donde que pareciera que ahora la correlación de fuerzas no se inclina justamente por cambiar el estatus. No, y esas son las contradicciones, es decir, cómo un gobernador con un partido que es anexionista habla ahora de la anexión, cuando las condiciones no estaban las más favorables a ellos. El resultado del plebiscito fue a Estados Unidos, ¿no? A Washington, a negociar. Ahora, ¿qué querría Estados Unidos? Es decir, ¿querría anexarse a Puerto Rico? ¿O querría más bien? Porque es que estamos hablando nada más de una parte, ¿no? Es que, mira, si uno lo ve desde Puerto Rico tiene que definir primero qué es, porque quien administra no te va a dar las facilidades. Es decir, una de las cosas que está planteado allí como un tema de colonialismo disfrazado es que no es el administrador el que te va a dar las condiciones, quien ejerce el poder no es el que te va a dar las condiciones, tiene que hacerlo quien se siente que está amenazado. Y eso es lo que Puerto Rico había logrado en algún momento dentro del Comité de Descolonización, pero luego entre esas prácticas también muy particulares de buscar la anexión, dijeron que mejor se retiraban de la discusión política. Ahora están volviendo, porque se dan cuenta que hay que discutir el tema político, independientemente de cuál sea la opción que el pueblo de Puerto Rico escoja. El tema es que actualmente las opciones, cuando se proponen, se manejan y se manipulan. Y la mejor muestra es que la población no fue a votar, ni por una ni por la otra. O sea, no es porque no le interese ser anexionista o no es porque no le interese el Estado Libre Asociado, es que no le interesa la manera en cómo fue planteado el referéndum. Bueno, esto como que es el cuento de nunca acabar, ¿no? No es sencillo, no es sencillo. Lo que sí es que el tema económico es un tema muy álgido y dentro de la sociedad puertorriqueña lo que yo he podido ver, porque tengo muy buenos amigos en esos lares y de distintas tendencias, es que hay un impacto muy fuerte en todo lo que se refiere a nivel social. Es decir, las universidades son una, pero los programas de salud son otro, los programas de pensiones van a ser rebajados, las horas laborables también, que significa automáticamente una reducción de sueldo, y esas son las... Bueno, y esa es la receta. El éxodo se ha incrementado. Correcto, sí, los beneficios laborales y los pasivos laborales, todo lo que implica. Si tú hablas de una descolonización en términos de anexión, suena como medio contradictorio, ¿no? Sí. Bueno, hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado aquí con nosotros en La Hora Clave. Vamos a